Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, julio 17 del año 2023. Hoy tenemos noticias únicamente desde Colombia y pues un libro mensajes de por allá de Bruselas, pero más directamente desde Presidencia de la República. Estos son nuestros titulares. Oiga pues, como reina la impunidad en mi querida Locombia, y es desde la Fiscalía, según este informe que nos dieron el día de hoy para Radio Clarín de Colombia, de las 57.582 denuncias contra la corrupción ante la Fiscalía, solamente un 93.99% de procesos sin condenar. O sea, 99, oiga, es todo, y estamos hablando desde el 2010 para acá. Ahora, el 89.7% sin capturas. Bacano delinquir en mi querida Locombia. Y el 77.15% en indagación, implicando la más alta impunidad de la justicia en Colombia desde el año 2010 a la fecha. Más de 7.000 millones de pesos invertidos en redes eléctricas de media y baja tensión, beneficiando a 1.800 familias del sector rural en el departamento de Cundinamarca, y programa piloto de justicia juvenil beneficiando a una cantidad de jóvenes ya del sector rural y del sector urbano, también en el departamento de Cundinamarca. Paz total, energía limpia y políticas contra el narcotráfico. Oiga, ¿qué tal de los siguientes caos? Pero escúchenlo ahorita. Simón Trinidad y campaña por su liberación. Fondo Europeo podría financiar paz total en Colombia. Cuba y México apoyan diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Y oigan, General Zapateiro vinculado con el Clan del Golfo. Y la mala noticia, como siempre, masacre perpetuada en el Valle del Cauca. Esos fueron pues nuestros titulares del día de hoy, querida audiencia, hoy 17 de julio del año 2023. Entramos ya de lleno a nuestro noticiero. Entonces les decíamos anteriormente, de las 57.582 denuncias contra la corrupción ante la Fiscalía, apenas un 93.99% de procesos sin condenar, el 89.7% sin capturas y el 77.15% en indagación, implicando la más alta impunidad judicial en Colombia desde el año 2010 a la fecha. Esto en la presentación que nos hiciera el día de hoy el doctor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia en la Presidencia de la República. Así pues, que escuchemos oído a la caja. Hicimos un análisis desde el año 2010 hasta la semana pasada, es decir, a la fecha. De las 57.582 denuncias que tiene la Fiscalía por delitos asociados a corrupción entre el año 2010 y el año 2013, tenemos un porcentaje del 93.99% de procesos sin condena. Tenemos un porcentaje del 89.7% sin captura y un porcentaje del 77.15% en indagación. Estos son los delitos asociados a corrupción administrativa más preponderantes. Esta situación, digamos, nos lleva a relevar sobre todo el peculado por apropiación, el contrato, la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, que tienen el mayor peso dentro de estas 57.587 denuncias que encontramos en los últimos 13 años en la Fiscalía. Y encontramos esta desafortunada estadística. Estamos hablando de cómo el departamento de San Andrés tiene un 99% de impunidad. De todos los procesos que tienen, de las investigaciones por delitos asociados a corrupción, en los últimos 13 años, San Andrés tiene el récord con el 99% de impunidad. Estuvimos pensando si hacíamos un top 10 o no, pero fíjense que los 32 departamentos más Bogotá, el mejor es Bogotá con el 88% de impunidad. Tenemos 20 departamentos que están entre el 99 y el 95% de impunidad. Los otros departamentos, a excepción de Bogotá, que es el 33º ente territorial a analizar, se encuentran entre el 90 y el 94.9% de impunidad. Entonces, en este top 10 encontramos, por ejemplo,
sin capturas por delitos asociados a corrupción. Baupés, el 98.6% de los delitos asociados a corrupción no tiene capturas. Santander, que estaría en el 10º lugar, está en el 94.1% de procesos asociados a corrupción sin capturas. Departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción. San Andrés, como les decía, con el 99.1% en 13 años. Y Sucre, que es el 10º peor, con mayor impunidad, que está en el 97%. Esto no quiere decir, como les decía, que los otros departamentos se encuentren bien. Todos los demás departamentos, sin excepción, se encuentran entre el 90 y el 96% en impunidad total. También encontramos, es el acumulado de los procesos que tiene la Fiscalía desde 2010 a 2023, se lee de manera vertical, por lo cual podremos decir que en lo que va corrido del año 2023, las investigaciones por delitos asociados a corrupción llegan tan solo a un 0.25% de condenas, el año pasado al 0.96% de condenas, en 2021 1.52 condenas por ciento, el 2020 1.58% de condenas, 2019 2.84% de condenas. Lo que pueden verificar si toman el porcentaje de condenas año a año es la tendencia a la baja en los procesos penales por delitos asociados a corrupción administrativa. Y esto pues nos lleva a hacer un llamado respetuoso a las autoridades. El presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a su lucha contra la corrupción y por el contrario vamos a intensificar de manera sistemática, de la mano con todo el gobierno, la lucha contra la corrupción. Para nosotros es una situación muy desafortunada tener que decir que en los últimos 13 años en Colombia persiste el 94% de impunidad. Vamos a convocar entonces a la Comisión Nacional de Moralización, que es la instancia más alta de lucha contra la corrupción, que preside el presidente de la República, que está constituida por el Fiscal General de la Nación, por la Procuradora General de la Nación, por el Contralor, por el Defensor del Pueblo y por un representante del Consejo de Estado, para definir una propuesta de ajustes a los lineamientos en materia de investigación y judicialización que están en cabeza de la Fiscalía, para ver cómo resolvemos este mapa de impunidad que tiene sumergido a Colombia en este desastre. Adicionalmente, vamos a proponer en esa Comisión Nacional de Moralización que se implemente para los entes investigadores el estándar de debida diligencia, que es un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos olvidar el vínculo entre violación a derechos humanos y corrupción. De tal manera que esperamos que sea de buen recibo para los entes investigadores ese estándar de debida diligencia. Nosotros consideramos que lo que sucedió, por ejemplo, y que pusimos en evidencia en La Guajira, que es una muestra y un reflejo departamental del contexto nacional de impunidad, no puede seguir sucediendo. Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que haga de manera urgente todos los actos de investigación que tenga a bien hacer para investigar a todos los fiscales y jueces de la República que tienen a Colombia en este estado de impunidad. Al Consejo Superior de la Judicatura, apelamos a sus buenos oficios para poder implementar todas las acciones necesarias, las agencias especiales judiciales, para permitir que estos procesos no sigan engavetados o sigan en una larga carrera para la prescripción. Asimismo, solicitamos a la Procuraduría General de la Nación pueda activar todas las comisiones judiciales especiales en lo penal para que puedan verificar qué está pasando con cada uno de estos procesos penales. Esto es una invitación a trabajar mancomunadamente. Yo quisiera proponerle al Fiscal General de la Nación, a la Procuradora Margarita Cabello y al Contralor Encargado General de la República, para que considere destinar fiscales, procuradores y contralores destacados a la Presidencia de la República con el propósito de trabajar mancomunadamente en esta lucha contra la impunidad. Nosotros reiteramos la decisión del Gobierno Nacional y del Presidente de la República de ir en contra de la impunidad, de seguir luchando contra la corrupción, venga de donde venga. Ahí tienen, y para los que recién llegan les decimos, era la intervención del secretario de Transparencia Andrés Hidárraga,
desde la Presidencia de la República cuando nos estaba informando de la impunidad que hay en Colombia desde el año 2010 y nos estaba señalando que de 57.582 denuncias contra la corrupción ante la Fiscalía, ante ese fiscal que corre tanto para penalizar al grafitero, al de la marcha, ¿no? Un 93.99% de procesos sin condenar, el 89.7% sin capturas y el 77.15% en indagación, implicando la más alta impunidad en mi querida Locombia. Era eso, mi querida audiencia, para los que apenas llegaron. Continuamos con nuestros compromisos hacia los patrocinadores de estos programas y este noticiero el día de hoy. Padre, ¿de dónde sacó para soquear el café? Compadrito, imagínese que la agencia de comercialización de Cundinamarca me dio una tarjeta Red de Progreso Agropecuario Cafetera para fertilizantes por $1.000.000. Uy, ¿qué hay que hacer? Fácil. Fui al comité de cafeteros, me inscribí y ellos realizaron todo el trámite. Y junto con la agencia y Fondecún me asignaron la tarjeta. En la Agencia de Comercialización de Cundinamarca nos tomamos el café en serio y apoyamos a 7.000 caficultores con estímulos por 5.000 millones de pesos para aumentar la productividad de sus cafetales. Y aparte de eso, de los 7.000 millones de pesos para apoyar la productividad de los cafetales, también la Gobernación de Cundinamarca ha invertido más de 7.000 millones de pesos en redes eléctricas de media y baja tensión, beneficiando a más de 1.800 familias del sector rural. Y aparte de ello, pues también adelantó el programa piloto de justicia juvenil en el departamento de Cundinamarca. Así nos lo hace saber nuestra colega que se ubica allá en la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Adelante, Aiza Trujillo Laguna, la escuchamos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Con el objetivo de consolidar a Cundinamarca como una región que progresa, la Administración Departamental en cabeza del gobernador Nicolás García, a través de la Secretaría de Minas, Energía y Gas, ha invertido más de 7.000 millones de pesos en infraestructura de redes eléctricas de media y baja tensión que permiten que alrededor de 1.180 familias rurales cundinamarquesas logren acceder al servicio de energía eléctrica. El compromiso del gobierno de la región que progresa busca garantizar el bienestar de los cundinamarqueses. Por lo anterior, adelanta acciones importantes en el sector energético. Es así como a la fecha ha firmado 5 convenios de asociación con la empresa Enel Colombia, los cuales suman más de 16.500 millones de pesos, de los cuales el departamento de Cundinamarca aporta algo más de 7.900 millones de pesos. Por otra parte, la Secretaría de Gobierno, en articulación con el Circuito Judicial de Fusagasugá, la Alcaldía del municipio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia, inició el programa piloto de justicia juvenil restaurativa en esta población. La iniciativa tiene como objetivo brindar una atención especializada y diferencial a los y las adolescentes infractores de la ley penal, a quienes se ha otorgado el principio de oportunidad con el fin de aportar en la reconstrucción del tejido social, generar habilidades para la vida y desarrollar procesos de reintegración en la comunidad. La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca está comprometida con esta iniciativa y asimismo espera llegar a los 116 municipios del departamento, por lo cual es necesario un trabajo mancomunado y colaborativo con las alcaldías, así como a todas las entidades pertenecientes al circuito judicial para construir procesos restaurativos dirigidos a la población adolescente. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, Aiza Trujillo Laguna. Y como se lo decíamos en el día de ayer, de hoy, mañana 17 y 18 de julio es la presencia y la participación del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en la cumbre de los pueblos, allá la CELAC, cumbre de la Unión Europea y la CELAC, y tal cual se está desarrollando. Por eso uno de los temas principales que el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego ha tocado ya en la mañana del día de hoy, 17 de julio del 2023, fue la paz total, energías limpias y políticas contra el narcotráfico. Ese es parte de nuestro noticiero. Siguen los otros que vamos a enviarles ya toditos corriditos, pues para si está deprisa, no se vaya, que ya vienen. ¿Qué tal con el caos? Esto refiriéndose pues al dolor, el dolor de barriga que tiene el sector de la banca privada, los capitalistas, al no haber recibido en sus arcas la plata de ingreso seguro, de
todas aquellas familias que están recibiendo lo del bonito y todas estas vainas, porque no fueron a los bancos de ellos, sino que fue a la Caja de Crédito Agrario. Ah, carajo. Entonces ahora sí salieron a llorar los grandes medios de la desinformación, que injusto, pobrecitos, esa gente haciendo fila. Hombre, carajo, si fue el primer día, el segundo día, pero no son todos los días y además no fue en todo el país esas filas. Y acaso así, y peor, no hacían los demás y estando en manos de todos los bancos. Simón Trinidad y la campaña por su liberación, Fondo Europeo podría financiar paz total. Cuba y México apoyan diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Óiganle pues, y el general Zapateiro, óiganle pues, vinculado al Clan del Golfo. Y como parche el día de hoy, tenemos que revisar lamentablemente la masacre, una masacre más en el Valle del Cauca. Oído pues a la caja. Buenos días, paz total, energías limpias y nueva política contra el narcotráfico, la importancia del viaje del presidente Petro a Bélgica. El presidente Gustavo Petro llegó a Bruselas, en Bélgica, para participar en la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC 2023, que se realizará los días 17 y 18 de julio. En el encuentro, se oficializará la designación de Colombia para ocupar la presidencia pro tempore de la CELAC. Además, se ratificará la designación del país como sede de la cuarta cumbre UE-CELAC en 2025. Dentro de los temas que tiene la agenda de Petro, se destaca el programa de paz total, la transición energética, la nueva política que del Gobierno nacional para combatir el problema del narcotráfico, así como la lucha contra la pobreza y la desigualdad como banderas de su mandato. ¿Qué tal el caos, cuando cada mensualidad de la renta ciudadana saca de la pobreza a una mujer, madre de hijos menores? Prefieren la limosna y el hambre a la dignidad y la ciudadanía. A eso le llaman caos solo porque el dinero público no va al banco privado de sus patrones. Simón Trinidad y la campaña por su liberación. La defensa del revolucionario preso en los Estados Unidos ganó el derecho de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ya accedió a que se abriera una audiencia en el macrocaso 01. Voz habló con Liliano Bando, integrante de la campaña por la libertad de Simón Trinidad. Casi 19 años después de ser extraditado, la defensa de Simón Trinidad logró que se reabriera su caso en Colombia debido a que se ganó el derecho de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que lo incluyó al macrocaso 01. Fondo Europeo para la Paz podría financiar paz total en Colombia. En medio de los acercamientos de paz con el ELN, el Gobierno nacional dio a conocer que crearía un fondo internacional multidonante, que buscaría apoyo económico de la comunidad internacional para que la guerrilla deje de delinquir. La propuesta podría materializarse con el Fondo Europeo para la Paz, un mecanismo que fue creado por la Unión Europea en 2016, para apoyar el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC. Gobiernos de Cuba y México apoyan el avance en los diálogos entre Colombia y el ELN. Las autoridades de las naciones Cuba y México celebraron, este sábado, los avances alcanzados en la mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para alcanzar un cese al fuego. Nos honra acoger la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y ELN, confirmación de nuestra firme posición a favor de la paz en la hermana nación. Saludamos avances en cese al fuego y en la participación, expresó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. General Zapateiro vinculado con Matamba del Clan del Golfo. Manuel Antonio Castañeda, conocido como el narcochofer de la Unidad Nacional de Protección, UNP, acusó al general Eduardo Zapateiro de trabajar con los paramilitares del Clan del Golfo. Castañeda dijo en una entrevista a varios medios, que el general Zapateiro hacía parte de la nómina del Clan del Golfo, también conocidas como las Autodefensas Gaitanistas, AGC. Según Castañeda, el general entregó fusiles, granadas y pistolas a alias Matamba para su protección, luego que este paramilitar escapó de prisión y estaba escondido en una finca del paramilitar John Freddy Gallo, Pájaro, en el Magdalena Medio. Denuncian nueva masacre en Valle del Cauca. Los oxisos eran comisionistas de Finca Raíz y Viván en la ciudad de Popayán, expresa el comunicado emitido por Indepaz. Según la organización no gubernamental, en esta, la masacre número 54 perpetrada durante el 2023, unos sicarios terminaron asesinando a 3 personas identificadas como Héctor Ubeimar, Teófilo Enríquez Apráez y Wilson Luna. Fin de la noticia. Gracias. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades!
de Colombia.